Hola comunidad, hola familia, espero que se encuentren súper bien. Hoy es jueves de estudio bíblico, espero que ustedes ya estén preparados con su Biblia, su cuaderno y su lápiz para tomar apuntes de este nuevo estudio del día de hoy. Antes de comenzar, vamos a orar. Pueden cerrar sus ojos ahí en sus casas. Dios, nos presentamos delante de ti. Te damos gracias primeramente por este tiempo que tú nos permites poder aprender de otro capítulo del libro de Job. Te damos gracias, Dios, porque tú permites que en medio de la pandemia, Señor, en medio de todo este conflicto mundial que estamos viviendo, Señor, sanitario, nos podamos seguir juntando como comunidad, a lo mejor en diferentes tiempos, pero estando todos juntos en un mismo estudio, en el mismo sentir de aprender más sobre este libro, Señor, Sapiencia que estamos viendo. Te pido, Dios, que nos ayudes, que el Espíritu Santo nos guíe, que nos enseñe si es que nos cuesta entender algo, Dios, y que sobre todo tú prepares los corazones, las mentes, Señor, de mis hermanos, para que puedan entender el mensaje que tú quieres entregar en este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a comenzar entonces con este nuevo estudio que lleva por nombre Segundo Round. Elifaz habla por segunda vez. Volvemos al conocido Elifaz, amigo de Job, que nuevamente va a dar un discurso. Antes de ver eso, vamos a hacer un repaso de la clase pasada, donde vimos que Job responde a Zofar y en realidad responde a todos sus amigos. Habla sobre la soberanía de Dios. Aprendíamos la clase pasada sobre la soberanía. Si usted no ha visto la clase pasada y está viendo este video, le aconsejo que deje de mirar este estudio y vaya a los estudios anteriores para ponerse al día y después volver a ver este. También vimos que debemos ser lentos para hablar y rápido para escuchar, lento para juzgar. Y también veíamos un poco sobre el discurso de la brevedad de la vida que nuestro amigo Job daba, y donde veíamos que nuestra confianza y que nuestra vida depende 100% de nuestro Dios y hacer su voluntad. El objetivo de esta clase es identificar la consolación del Espíritu Santo en nuestras vidas a través del ejemplo de Job. Esa imagen que encontré en internet me gustó mucho, es Job con Jesús. Es hermosa. Sigamos, quería solamente decir eso. Para este estudio es necesario que usted haya leído el capítulo 15 del libro de Job, que yo dejé como tarea la semana pasada. Si usted no lo ha leído, no se preocupe, póngale pausa al video, lea este capítulo tranquilamente, tomando nota o subrayando lo más relevante que usted encuentre. Y si está en familia, pueden turnarse entre todos para leer una porción del capítulo. Así que tómese su tiempo, pause este video y lea el capítulo con tranquilidad. Y como yo les comentaba al principio, nosotros ya conocemos a Elifaz, Daniel. Al principio en los estudios, los primeros nos hablaba sobre Elifaz y lo rudo que era Elifaz. Pues Elifaz en esta segunda oportunidad, en este segundo round, viene preparado para la pelea y vuelve más rudo que antes, más rudo que la primera vez. Por ejemplo, vamos a leer rápidamente algunos versículos del capítulo 15. Entonces Elifaz le respondió a Job: si en verdad eres inteligente, no debieras ser tan violento, solo dices tonterías y de tu boca no sale nada bueno. Tu falta de respeto a Dios hace que otros no lo obedezcan. No necesito ser tu juez, pues tus palabras te condenan. Tienes tan sucia la mente que solo dices mentiras. Tú no eres el primer hombre que hubo sobre la tierra. El mundo ya existía antes de que naciera. Tampoco eres el único sabio, ni Dios te pide consejos. Cualquier cosa que tú sepas, también nosotros la sabemos.
Nuestros años y experiencias nos hacen aún mejores que tu padre, dice Elifaz. Dios mismo te consuela y te habla con cariño, pero eso no te importa. Algunas palabras, ahí leímos hasta el versículo 11 del capítulo 15, y así, en esa onda venía Elifaz en contra de Job en esta segunda ocasión. Vamos a ver un bosquejo de cómo está dividido el capítulo 15. Y en los primeros 6 versículos del capítulo tenemos a Elifaz reprendiendo a Job por sus palabras. Recuerden que la semana pasada veíamos cómo Job le respondía a sus amigos. Perdón que tenga la mano acá, no es que me estén soplando de lo alto, es que tengo un fuerte dolor de oído. Estoy como sufriendo, Dios, porque yo... Perdón por esa interrupción, vamos a seguir. Entonces, en los primeros 6 versículos tenemos a Elifaz reprendiendo a Job por sus palabras. ¿Qué palabras dicen ustedes? Pues las palabras que Job dijo en los capítulos anteriores a sus amigos, a la respuesta que le dio a Zofar, pero también aprovechó de decirle a todos, cuando Job le decía, cállense, ahora me toca hablar a mí, ustedes se creen los más sabios, pero en realidad no. Ya, bueno, esas palabras. Elifaz reprende a Job por esas palabras que dijo. Después, del versículo 7 al 13, tenemos que Elifaz dice a Job que él no tiene más experiencia que ellos. Incluso Elifaz dice que él y sus amigos son más sabios que el padre de Job. Me dio risa eso. Y del versículo 14 al 35, terminando el capítulo, Elifaz indica que el malo sufre. Y ahí podemos ver de nuevo una repetición de lo que ya hemos visto en los primeros capítulos, donde hablan sobre la ley de la siembra y la cosecha, y que el malo sufre porque ha hecho cosas malas, y si Job está sufriendo, eso quiere decir que es malo. ¿Por qué? Porque los malos sufren. Y antes de avanzar, quiero que veamos juntos algunas características de Elifaz en este segundo round. Ahí yo les puse a un luchador, porque así me imagino yo a Elifaz, a sus amigos y a Job en un ring de pelea, donde Job lamentablemente va en contra. Y algunas características de Elifaz que encontramos en este segundo discurso, en este segundo diálogo que tiene con Job, es que es rudo. Lo veíamos al principio en las primeras palabras que le entregó a Job, y lo vemos nuevamente, es bastante rudo con sus palabras, por no decir un poco malito, un poco malo. Es vehemente, le da con la idea, le da y no se va a cansar. Es amenazador. En este segundo discurso no dice nada nuevo, la verdad. Dice casi lo mismo que dijo en el primer discurso, que ya vieron ustedes en estudios pasados. Creía que sus palabras eran las de Dios. Consideraba que la consolación de Dios venía a Job a través de los consejos que él le daba. Para los que leyeron el capítulo 15, vemos cómo Elifaz se enoja con Job porque dice que él no recibe la consolación de Dios porque no lo escucha, dando a entender que Elifaz piensa que lo que él le está diciendo a Job es un consejo directamente de Dios, que como no está poniendo la atención a Elifaz, como no lo quiere escuchar, Job está rechazando la consolación de Dios. Entonces Elifaz se creía la muy cosa. ¿Qué más? Asumió que si Job rechazaba sus consejos, estaba rechazando la consolación de Dios, como lo que yo les acabo de mencionar. Tenemos a un Elifaz bastante creído. Y antes de seguir avanzando, vamos a ir a un tiempo de preguntas. Recuerden que ustedes deben comentar acá abajo del video en los comentarios. Y la pregunta número 1 dice: ¿cómo era Elifaz?
¿Cómo era Elifaz? Era un chico tierno, amable, bueno, generoso, compasivo. ¿Cómo era Elifaz? ¿O era rudo, amenazador? ¿Cómo era Elifaz? Recuerden poner en los comentarios cómo era Elifaz. Pregunta número 2. ¿Cuál o cuáles características de Elifaz encuentras en ti? Sí, recuerden lo que veíamos en la clase pasada. Vamos a intentar dejar de apuntar y de enjuiciar a otros. Porque yo sé que a nosotros nos gusta hablar mal de los amigos de Job, ¿cierto? Porque qué mal amigos eran. Pero nosotros nos parecemos mucho a esos amigos, lamentablemente. Así que escriban en los comentarios alguna característica que usted ve en Elifaz y que dice, ¡ay, yo! A veces también soy así, a veces también soy medio rudo, a veces me cuesta tener el tino, el tono y el tacto para decir las cosas, a veces soy muy repetitivo, lo que ya dije lo vuelvo a repetir y lo repito y lo repito. Me refiero a en dar consejos a otras personas. Asumo que hablo de parte de Dios cuando no lo es. Soy amenazador. ¿Qué característica de Elifaz encuentra usted en usted? Si no encuentra ninguna, está bien. Porque las características de Elifaz son bastante fuertes. Así que si usted no encuentra ninguna, está bien. No, ahí usted en la respuesta ponga ninguna. Ninguna de las que hemos visto. Si usted vio otra que no está anotada acá, también la puede poner. Pregunta número 3, para terminar este tiempo de preguntas. Si Elifaz fuera un luchador de la WWE, ¿qué nombre le pondrías? ¿Qué nombre le pondrías a Elifaz si fuera un luchador de la WWE? Algo así como mucha lucha. ¿Qué nombre le pondrían al luchador Elifaz? Tiene que ser un nombre bastante feroz para que defina su personalidad. Así como Elifaz el Rudo. Yo le pondría Elifaz el Rudo. Un buen nombre. O el Rudo. Así que escriban acá abajo. Espero yo que sean creativos en los nombres. Los voy a estar leyendo para reírme de lo que usted puso. Porque sí que va a ser muy gracioso. Y vamos a hablar un poco sobre el consuelo en esta clase. Usted sabe que yo busqué el significado de consuelo en internet y me dio por resultado que consuelo es la acción de consolar o consolarse. Me dio mucha risa porque dije, ¿qué onda las personas que se sientan, que se juntan a hacer los diccionarios y dicen, consolación, ¿qué será? ¿Qué será? Ah, es la acción de consolar. Entonces después uno lo busca y uno qué hace. Pero obviamente nuestra Biblia hermosa, tiene todo y también tiene el significado de consolación, la consolación que nosotros vamos a ver el día de hoy. ¿Qué significa consuelo, ánimo, exhortación? Pues de ese consuelo vamos a estar hablando hoy, de la consolación de Dios, de esta consolación que Elifaz decía que Job estaba rechazando porque estaba rechazando su consejo y la consolación de Dios venía a Elifaz para Job, según Elifaz, ¿cierto? Dice que las consolaciones de Dios lidian con nuestro problema de pecado, su culpa, su mancha y su poder. Vamos a estar viendo una lista de cómo es la consolación que Dios nos entrega y lo diferente que es a la consolación que Elifaz estaba haciendo con Job. Entonces usted va a ir comparando lo que ya nosotros hemos aprendido de los discursos, de los diálogos que han tenido los amigos de Job con él, las cosas que han dicho y
las vamos a comparar con esta lista de cosas que tienen mucho que ver con la consolación que proviene de Dios. Primero vemos que la consolación de Dios lidia con nuestro problema de pecado, nuestra culpa, nuestra mancha y el poder que tiene el pecado en nosotros. La consolación de Dios que proviene de Él viene a ayudarnos con nuestra culpa, con nuestros pecados, y nos vienen a hacer sentir mejor, nos vienen a dar un alivio, un ánimo, y nos vienen a exhortar también sobre lo malo que nosotros estamos haciendo. Ahí ya hay un punto diferente de la consolación de Dios a lo que estaba Job recibiendo de su amigo Elifaz. También las consolaciones de Dios, la consolación de Dios, nos asegura un nuevo corazón y una nueva naturaleza. Cuando recibimos consuelo que viene de parte de Dios, recibimos un cambio en nuestro corazón, un cambio en nuestras emociones y un cambio en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza carnal. Viene un cambio. Las consolaciones de Dios revelan una razón por la melancolía que permanece. Cuando nosotros pasamos por tiempos de sufrimiento, dificultad, problemas, enfermedades, en nosotros viene una angustia, una pena, una melancolía que no se va, que a veces permanece, en el tiempo permanece. Pero cuando nosotros recibimos consolación de Dios, entendemos a qué se debe esta melancolía, esta pena, esta angustia, esa ansiedad que nosotros podemos sentir. A veces por falta de fe, por falta de confianza, por preocupación de lo que viene en el futuro. Pueden ser muchas cosas, pero lo que hace esta consolación de Dios es hacernos entender o nos muestra la razón por la cual nosotros estamos en un estado de angustia, tristeza o melancolía. Además, la consolación o las consolaciones de Dios nos muestran a uno que sufre con nosotros. Y yo creo que este es nuestro más hermoso tesoro que tenemos, y es que tenemos a Jesucristo con nosotros. Tenemos a Jesucristo de nuestro lado, tenemos gracia, tenemos misericordia, tenemos restauración y justificación gracias a Jesús. Entonces, cuando recibimos consolación, cuando estamos pasando por tiempos difíciles, por problemas, dificultades, por lo que sea que usted haya pasado, esté pasando o vaya a pasar en algún momento, Dios nos muestra de manera de animarnos, de consolarnos o de exhortarnos que hay uno que está ahí con nosotros, que es Jesús, que hay uno que ya sufrió, que hay uno que ya pagó el precio, que hay uno que te justificó, que hay uno que te salva, que hay uno que te cuida, y es Jesucristo. También las consolaciones de Dios nos muestran gracia y misericordia en todas las pruebas y sufrimientos. Así es, como yo ya les mencionaba y veíamos en la clase anterior también, que esto le faltaba a los amigos de Job, mostrar la gracia y misericordia que provienen de Dios. Y Dios nos hace sentir a través de muchas cosas, a través de personas, de palabras, de la Biblia, en oración, en respuestas, en situaciones, en la naturaleza, en diferentes cosas, nos hace sentir su gracia y misericordia en nuestros tiempos difíciles, en nuestros tiempos de sufrimientos. Él trae consolación a nuestras vidas de esta forma. Y también las consolaciones de Dios nos cuentan de nuestra salvación y esperanza. Nuestro mayor consuelo ante cualquier situación es que somos salvos, y es en que tenemos esperanza a que nuestro Salvador Jesús vuelva por nosotros y vivamos una eternidad con Dios. Entonces, al igual que la semana pasada, vamos a trabajar en una hoja de trabajo. Van a necesitar su cuaderno, su libreta de apuntes, su lápiz y una Biblia. O varias Biblias, si están en familia de diferentes versiones, mucho mejor.
Lo que vamos a hacer es que en esta hoja de trabajo yo les voy a dejar tres preguntas que ustedes me van a tener que responder. La indicación dice: escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno de apuntes, lee los versículos señalados y responde las preguntas. Comparte tus respuestas con la comunidad. Eso quiere decir que cuando ustedes terminen esta hoja de trabajo, le sacan la foto y lo comparten con la comunidad, al igual que lo tuvieron que haber hecho la semana pasada. La pregunta número 1 dice lo siguiente: según Lucas, capítulo 2, versículo 25, ¿quién es la consolación de Israel? ¿Quién es la consolación de Israel? Según Lucas, capítulo 2, versículo 25. Eso quiere decir que ustedes deben ir a su Biblia, buscar el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 25, leer. Les recomiendo leer los versículos anteriores y los posteriores, los de antes, los que están adelante y los que están después, para entender un poco el contexto, para entender un poco quién es la consolación de Israel. A lo mejor si leen ese puro versículo no va a ser tan entendido. Y también les recomiendo tener diferentes versiones de Biblia para que le ayuden. Pregunta número 2. Según Juan 14:26, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo y cómo lo ejecuta en nuestras vidas? Según Juan 14:26, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo y cómo lo ejecuta en nuestras vidas? Vaya entonces al libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Lo lee, trate de leer más versículos también, entienda el contexto de lo que se está hablando y responda cuál es el rol del Espíritu Santo y cómo lo ejecuta, cómo es visible en nuestras vidas. Y por último, pregunta número 3. Leer 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4 y responder: ¿qué es lo que debemos hacer con el consuelo que hemos recibido de Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer con el consuelo que hemos recibido de Dios? Entonces yo los voy a dejar acá. Yo me voy a quedar así, congelada, mirándolos, que ustedes estén trabajando en sus casas. Les vamos a poner una canción para que usted pueda trabajar. Y les voy a dar 5 minutos para que usted pueda realizar este trabajo, esta hoja de trabajo. Así que comience. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos latinos. Iglesia latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Oh, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador.
hacer nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Ayudándome. Una vez más, tú en mí. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Oh, una vez más, tú en mí, ayudándome. Sí, Espíritu, una vez más, tu amor, tú en mí, trayendo amor. Oh, sí, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Espero que hayan terminado su hoja de trabajo, que hayan podido responder todas las preguntas. Estaban bastante fáciles, la verdad. Yo le voy a dar la respuesta rápidamente. Respuesta de la pregunta número 1 era el Mesías, Cristo o Jesús. Cualquiera de las tres estaba bien. ¿Quién es el consolador de Israel? Pues era Cristo, el Mesías, nuestro Jesús. Respuesta de la pregunta número 2. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo y cómo lo ejecuta en nuestras vidas? El Espíritu Santo cumple el rol de nuestro consolador, ¿cierto? De nuestra guía. ¿Cómo lo ejecuta en nuestras vidas? Pues enseñándonos y recordándonos todas las cosas que hemos aprendido. Y por último, la respuesta de la pregunta número 3 dice: ¿qué es lo que debemos hacer con el consuelo que hemos recibido de Dios? Pues el consuelo que hemos recibido de parte de Dios, nosotros lo ocupamos para consolar a otros o para consolar a todos los que sufren. Ese consuelo que nosotros recibimos de parte de Dios, también nosotros lo ocupamos de ejemplo para consolar a los que sufren. El consuelo que nosotros recibimos es el consuelo que nosotros también debemos dar. Y ya hemos llegado al término de esta clase. Yo sé, fue una clase bastante corta, bastante express. Y tarea, versículo de memoria de esta semana es 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Yo sé que es un poco largo, un poco extenso, pero lo puede parafrasear. Ya le vamos a dar esa facilidad de que pueda parafrasear estos versículos que dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que en el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Además de tarea van a Además de tarea también van a leer los capítulos 16 y 17 del libro de Job, porque son con los capítulos que vamos a trabajar la próxima semana. Así que vamos a orar para terminar este estudio. Pueden cerrar sus ojos en sus casas.
Dios, nuevamente nos presentamos delante de ti y te damos muchísimas gracias por este tiempo, porque hemos podido aprender sobre la consolación que viene de ti, Señor, a través del ejemplo de Job y su amigo Elifaz, que se creía, Señor, el dueño de la consolación. Pero aprendemos, Señor, que la consolación viene de ti, viene del Espíritu Santo, el cual nos guía, Señor, nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Te damos muchas gracias porque cuando hemos pasado por tiempos de dolor, sufrimiento, angustia, enfermedad, Señor, tú siempre nos has consolado, nos das aliento, Señor, y nos exhortas, Señor, a seguir adelante, Señor, y a tener confianza y esperanza, Señor, en ti. Te damos muchas gracias, te pido, Dios, que tú bendigas a mis hermanos que pudieron participar de este estudio, que tú renueves sus fuerzas, Señor, que ordenes sus tiempos para poder participar de estos estudios, para poder realizar, Señor, las tareas y también compartir con los demás hermanos de nuestra comunidad. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Y eso, muchas gracias por participar, por asistir en esta clase. Recuerden que deben comentar abajo para que queden presentes en este estudio, compartir su hoja de trabajo en el grupo de WhatsApp de la comunidad para motivar e incentivar a los hermanos que no están participando. Y por último, recuerden leer los capítulos 16 y 17 del libro de Job que vamos a estar ocupando la próxima semana. Chao, que estén muy bien.